Bienvenidos. Seguimos estudiando el libro de los Éxodos con desesperanza inducida o indefensión aprendida. Existen excelentes demostraciones de creyentes que transformaron la historia con su conducta y por eso fue que vencieron la desesperanza inducida y la indefensión aprendida. En el Antiguo Testamento tenemos un modelo clásico que es Moisés, que lideró la mayor confrontación contra un imperio opresor y autoritario como el imperio egipcio, utilizando métodos que los teólogos modernos consideran el origen espiritual de la resistencia no violenta, el diálogo y la negociación política directa. Moisés no usó armas ni organizó una guerrilla contra Faraón. Su estrategia combinó tres elementos clave de no violencia activa. Primero, confrontación directa. Moisés se presentó ante el palacio imperial exigiendo la libertad de su pueblo. Segundo, demandó sus derechos. Su exigencia de decir, deja ir a mi pueblo, fue un acto de desobediencia civil en aquel momento contra el cruel faraón que se autoproclamaba Dios. Y tercero, no cooperación y inmovilización masiva. Fue el detonante de la movilización comunitaria, generando una huelga laboral masiva, con el cese de la fabricación de ladrillos y un éxodo migratorio pacífico para abandonar el sistema opresor que los tenía. Lo que implicó que el faraón, cuando vio la petición de Moisés, lo vio como una incitación a la resistencia civil, reaccionando con represalia totalitaria como castigo por esta supuesta insubordinación, y por eso emite el decreto opresor de retirarles recursos al pueblo. El Estado deja de suministrar la paja necesaria para compactar el adobe. Sin embargo, se le exige al pueblo exactamente la misma cantidad diaria de ladrillos, pero con menos condiciones laborales, con menos recursos y condiciones de trabajo. El pueblo se vio desesperado y obligado a esparcirse por todo Egipto para recolectar rastrojos por su cuenta, bajo la violencia incluso de los latigazos de los capataces. Esto es un ejemplo perfecto de cómo un régimen totalitario reacciona, aumentando la crueldad física y económica cuando los oprimidos empiezan a exigir sus derechos fundamentales. También podemos ver en el libro de Éxodo las parteras hebreas, Séfora y Fúa, durante el opresivo mandato del faraón, cuando el faraón ordenó el infanticidio de los niños varones. Estas mujeres desobedecieron al régimen. ¿Por qué? Por motivo de su conciencia. Su conducta salvó a miles de bebés, siendo un acto temprano de resistencia civil por parte de estas mujeres. Desde la perspectiva bíblica, hemos podido ver y tenemos muchos más ejemplos que los regímenes opresores y totalitarios no solo roban recursos, sino que intentan colonizar la mente de las personas mediante la desesperanza inducida y la indefensión aprendida. ¿Y por qué lo hacen? Porque el objetivo de ello es convencer al oprimido de que la realidad no va a cambiar y que resistir es inútil y que les tocó eso. ¿Y para qué lo hacen? Para desmantelar su mentalidad de sacrificio. Este condicionamiento psicológico y espiritual existe un proceso para desmantelarlo en 4 dimensiones. Primero, el despertar de la conciencia o la crisis de la normalización. La indefensión aprendida hace que el oprimido acepte el abuso como algo normal. Pero el texto bíblico rompe con esto. A través del clamor vemos que los israelitas gimieron a causa de la servidumbre y clamaron. Clamar es el primer acto de resistencia, porque significa dejar de callar, reconocer la injusticia y declarar colectivamente que la opresión no es normal, ni es tampoco la voluntad de Dios que su pueblo esté oprimido. Y segundo, romper el monopolio de la falsa verdad.
Esto se llama el contrarrelato. ¿Por qué? Porque los sistemas totalitarios imponen una narrativa, un relato oficial para generar desesperanza, haciendo ver que el régimen es invencible. Pero la fe cristiana combate esto mediante las promesas de Dios. El modelo lo tenemos en los profetas del Antiguo Testamento y en las primeras comunidades cristianas que fueron perseguidas por Roma y utilizaban la literatura apocalíptica y los salmos para recordar que los imperios son temporales, pero la justicia divina es eterna. Esto trae un efecto importante porque al mantener la lectura bíblica está descentralizando el poder del hombre solo, ya que el ciudadano entiende que el dictador no es un Dios y que su poder tiene fecha de caducidad y que la última palabra sobre la historia no la tiene el Estado, la tiene Dios, que es el creador del universo y es el dueño. Y tercero, que la subversión de las pequeñas acciones, a eso se le llama la microresistencia. ¿Y por qué? Porque la indefensión aprendida convence al individuo de que sus acciones no importan, no valen para nada. Pero la Biblia enseña que la liberación se construye mediante pequeños actos de obediencia a Dios que desafían el miedo individual. Ejemplo, las parteras hebreas no marcharon contra el palacio, simplemente ellas se negaron a matar a los niños. Y los amigos del profeta Daniel simplemente se negaron a arrodillarse ante la estatua del rey. Al realizar un pequeño acto de desobediencia civil moral, el creyente deja de sentirse como un simple espectador o víctima, y entonces asume un papel activo frente a su vida y a su fe. Se demuestra a sí mismo y a su comunidad que el régimen no es omnipotente como hace ver. Y el cuarto espacio es la transición de la mente de esclavo a una mente libre. El mayor peligro de la opresión prolongada es la nostalgia por la falsa seguridad que te hace creer la esclavitud. Te hace creer que tú tienes esa falsa seguridad. Pero recordemos la mentalidad que los hebreos mostraron en el desierto cuando decían que extrañaban las costumbres de Egipto, donde estaban esclavos. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 5:1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Para la fe cristiana, la libertad no es solo la ausencia de un dictador, sino una transformación interna que exige asumir la responsabilidad de construir una nueva sociedad justa y solidaria, la comunidad del reino de Dios, superando la pasividad y el rol de víctima que te hacen creer. Bíblicamente, la desesperanza se supera reemplazando el miedo al opresor por la obediencia total a Dios, lo que le quita al tirano su mayor arma, que es el control sobre la conciencia humana. Jesús no propuso ni la sumisión pasiva ni la violencia armada frente al imperio romano, sino la resistencia activa, no violenta, demostrando así que estos mandatos no eran llamados a la cobardía, sino estrategias brillantes para desarmar y desmantelar moralmente al régimen opresor.